¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que vamos a dedicar, como cada semana, al sindicato Manos Limpias. En el programa de hoy les hablaremos sobre las novedades habidas en la querella de Manos Limpias contra Podemos y sus principales dirigentes por, entre otros delitos, financiación ilegal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias o corrupción entre particulares. La principal novedad es que el magistrado José Manuel Maza ha pedido al Congreso que acredite, al Congreso de los Diputados, lógicamente, que acredite que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón son aforados. Este trámite es preceptivo para poder procesarles. Otra de las querellas sobre las que hoy hablaremos es la interpuesta contra Pedro Sánchez por la cesión de 2 senadores del Partido Socialista a la CUP y otros 2 a Democracia y Libertad. El partido, ya saben, de Artur Mas. Bueno, pues ¿para qué? Pues para que ambos pudieran tener grupo propio en el Senado y poder optar así a mayores subvenciones. Les recuerdo que estos 2 partidos independentistas unidos obtenían su propio grupo, que no se quedaban fuera de la Cámara Alta, pero no quieren esto. Cada uno su grupo para tener más subvenciones. Al final, el Bill Metal. En fin, Manos Limpias fundamenta la querella en que la cesión de senadores implica un fraude a las subvenciones. Además de estos temas, comentaremos sobre el paso por los juzgados, una vez más, de los Pujol, que como siempre pues continúan por la calle, ya saben, campando por sus fueros, aunque esta vez sí que ha habido una pequeña excepción. El juez instructor del caso, José de la Mata, ha decidido, después de 5 años, todo hay que decirlo, retirar el pasaporte al hijo mayor del clan, a Jordi Pujol Ferrusola. Le ha prohibido salir de España y le obliga a comparecer semanalmente. Todo ello porque considera ahora su señoría que ha faltado a la verdad al declarar no tener cuentas en los lugares donde el magistrado tiene acreditado que sí tenía y con las que además ha realizado distintas operaciones de blanqueo y de cantidades importantes. Y continuando con Cataluña, trataremos de averiguar por qué en el caso de la querella contra Arturo Mas el juzgado ha decidido cambiar de instructor. Ahora nos lo contarán. Y por último, si el tiempo nos lo permite, espero que sí, comentaremos cómo va el juicio del caso Nos y comentaremos las declaraciones de los imputados que hasta ahora han comparecido, entre otras las del expresidente balear Jaume Matas y alguno de los miembros del que fuera su equipo de gobierno allí en Baleares. Pues para hablar de todo esto está con nosotros el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un día más aquí, pues eso, hablar de la corrupción que no para. De la situación política, económica, social, de España, social toda. De todo tipo, moral, de todo tipo. Antes de empezar, saludamos a Asier Rivera. Asier, ¿cómo estás? Muy buenas, estupendamente. Bueno, que ha habido una novedad en el caso de la querella interpuesta contra Podemos y su cúpula. Sí, exactamente, ya hay una providencia del juez instructor, José Manuel de la Maza, donde insta al Congreso de los Diputados a que le certifique que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón son diputados y por lo tanto son aforados. Yo creo que esta querella en los próximos días habrá un auto de admisión de la querella y serán citados a declarar como imputados, ahora se llama como investigados, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. La querella esta tiene todos los boletos para que sea admitida, porque se basa fundamentalmente en un informe de la UDEF, firmado por el director general adjunto de la UDEF, donde claramente refleja la financiación ilegal del régimen iraní al partido político Podemos. Bien es cierto que antes de la reforma del Código Penal, la financiación no estaba tipificada como delito, pero se ha demostrado en ese informe de la UDEF que una vez incluso la reforma del Código Penal para que se considerara también delito, se han producido también pagos del régimen iraní a Podemos ya como formación política. Por lo tanto, yo creo que es una querella que es el momento además oportuno para que salga, porque va a quedar en evidencia que en ese hipotético pacto de investidura de Pedro Sánchez con Podemos, si estos, sus máximos dirigentes, quedan imputados o investigados, sería ya verdaderamente una aberración, un pacto de investidura. Bueno, pero ¿Qué pasaría si el juez lo admite a trámite?
Nada, en principio Hombre, nada, ellos siguen... En principio, que hasta ahora todos los partidos políticos están diciendo que cualquier miembro de su partido que esté imputado, en este caso investigado, que quedarían apartados. Bueno, sería verdaderamente... A ver, Miguel, también ha sido admitida a trámite la denuncia o querella, no sé lo que era, contra Manuela Carmena por alzamiento de bienes, y ahí sigue, ahí la seguimos sufriendo de alcaldesa. Bueno, pues porque no ha habido, la oposición no ha tenido los suficientes arrestos para pedir la dimisión. Bueno, pues si la piden y dice que no, o sea, bueno, es que les da igual. Bueno, pero de todos modos hay que pedirla en sede de pleno de ayuntamiento, es decir, usted está imputada, está investigada y por lo tanto, de acuerdo con su código ético, el código ético que ahora tienen todos los partidos políticos, que un imputado, un investigado se le aparte, bueno, pues ¿por qué no lo han hecho? Bueno, allá los políticos que no saben cumplir con su deber ni respetar sus propias normas ni sus propios protocolos en materia de corrupción. Es que como Pedro Sánchez quiere ser presidente del Gobierno de España, como sea y al coste que sea, bueno, pues que le dará igual. Podrá ser un tema muy serio si al final es presidente del Gobierno de España y ya está imputado. Ojo, que yo vuelvo a repetir que estas dos querellas pueden variar el destino inmediato y muy próximo de España. Si estas dos querellas se admiten, quedan tremendamente tocados y deberían ser apartados tanto Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y el propuesto ahora para la investidura Pedro Sánchez. Por lo tanto, ojo al parche, que esta es la clave inmediata de lo que puede ocurrir en España. Ahora se está hablando, venga, ese mercadeo de pactos y tal, vamos a ver si se le propone ya como presidente del gobierno con los apoyos de Podemos y de los grupos independentistas, pero esto puede variar y dar un giro de 360 grados si los magistrados de la Sala de Segunda, en vez de estar ahí pasivos, activan unas querellas que no son querellas temerarias ni son querellas falsas, que tienen un fundamento de una documental, porque hay que tener en cuenta que los informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso de la UDEF, tienen presunción de veracidad y por lo tanto es una querella de libro que no puede ser rechazada, lo mismo una que la otra es la de Pedro Sánchez. Los dos senadores que ha cedido, que eran del PSOE, que ha cedido a Esquerra Republicana, no a la CUP, a Esquerra Republicana. Ha dicho la CUP, me he confundido. Sí, es Esquerra Republicana y los otros al antiguo partido Convergencia Democrática de Cataluña, es también una querella de libro, es un fraude a las subvenciones y por lo tanto, si tenemos una justicia independiente, vamos a confiar en los magistrados de la Sala Segunda, a pesar de que hay magistrados progresistas, conservadores, porque aquí vale ya todo, y yo ya lo único que les pido que actúen con diligencia y que actúen con total independencia. Y si actúan con diligencia y total independencia, el pacto de investidura, ese posible pacto de investidura PSOE Podemos, se va al garete. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues veo que en el caso del PSOE, aparte de un ilícito judicial, o sea, que puede ser encausado judicialmente, políticamente también es muy difícil de argumentar esa cesión a RC y al partido de Artur Mas. O sea, es que a mí me parece un fraude a tus votantes tremendo. ¿A qué ese día pierdan el AVE y no vengan aquí está. El día de la investidura, que creo que es el día 3, hay una negociación detrás, evidentemente. Exactamente, ese. Entonces, pero políticamente estás traicionando, yo creo, desde mi punto de vista, al hacer esa jugada a tus propios votantes y a la idea que muchas veces salen remarcando que ellos sí están a favor de la unidad de España. Pues es una manera un poco extraña de demostrarlo esta acción. Y luego respecto a Podemos, es que claro, en la querella de Podemos de la que hablamos, es importante remarcar que es que el fundamento es el informe PISA que elabora la policía. Hombre, claro. Entonces ya no es una cuestión de ¿cómo decirlo?, de manías persecutorias o de enarbolar la bandera cansina muchas veces de Irán, Venezuela, que sí que han tenido relación, pero que bueno, que no ha ido a más. Sino aquí estamos hablando de un informe policial que acredita que por lo menos se han financiado con 2 millones de euros
en los últimos años. Entonces, bueno, el dinero siempre, detrás del dinero siempre hay una motivación. Y ese es el gran misterio y la gran pregunta que habría que resolver. ¿Por qué tanto el gobierno de Irán o el gobierno de Venezuela? Porque no es que sean entidades que se dan allí, sino es sus propios gobiernos los que han decidido pues iniciar ese apoyo a santo de qué. Esa es la gran pregunta. ¿Qué opinas tú, Miguel, de esto que nos dice Asier? Pero yo creo Sí, yo creo que ya está medianamente claro que ha habido esa financiación, que se perseguía por parte de Irán, porque además lo han dicho ellos. Si el ya habéis cumplido esos Pablo objetivos. Iglesias lo ha reconocido, que han recibido dinero, pero que en política, bueno, pues que vale todo. Él lo ha dicho en no sé qué programa, ahora mismo no recuerdo, en un programa televisivo, ha reconocido ese dinero de Irán, o sea que no lo ha negado. Pero a mí lo que me preocupa, Miguel, es que se dilate mucho en el tiempo el admitir a trámite la querella y luego... Bueno, pues esa la culpa la tienen los jueces y los magistrados. Porque en buena lid, primero tiene que contestar el Congreso de los Diputados controlado por Pachi López. Pero que tenía que, a ese requerimiento... Sí, bueno, ya, pero está controlado por Pachi López. En 24 horas tenía que haber remitido al Supremo, efectivamente, de acuerdo con el requerimiento efectuado por esa sala segunda del Tribunal Supremo, son aforados. Confirmo que desde tal fecha son aforados y son diputados, uno por Podemos, por la formación política, Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Y ya está, nada más, en 24 horas. ¿Y por qué no lo hacen, Miguel? Bueno, pues porque a mí me presentan una querella falsa, una querella política, y resulta que en 24 horas ya está tramitada. ¿Pero qué es esto? ¿A qué estamos jugando? Bueno, pues la podedumbre, porque hay una podedumbre del sistema. Si no recibe la confirmación por parte del Congreso, aunque pues entonces es evidente... tendrá que volver a reiterarlo. Nosotros instaremos en 3 o 4 días. Yo le he dicho ya a nuestra procuradora que vaya a la Secretaría de la Sala Segunda del Supremo para ver si ya le han remitido del Congreso de los Diputados la certificación de que son diputados y por lo tanto son aforados. Y si no lo han remitido, pues elaboraremos un nuevo escrito diciendo que se reitere esa petición. Es que más no podemos... De todas formas, Miguel, como ciudadano de a pie, y yo supongo que la mayoría de nuestros espectadores les pasará como a mí, se estarán preguntando, pero ¿y este trámite a son de qué? Me parece ridículo. Es realmente, exactamente, es ridículo, es absurdo. O sea, es diputado porque iba en una lista que ha sido elegida y que está sentado en el Congreso. ¿Por qué es preceptivo y sin esto no puede actuar el juez? Bueno, es ridículo. Es ridículo, es rizar el rizo, pues para demorar el tema. Es un magistrado que yo tengo buenas referencias de él, pero claro, de momento, pero ya estamos... ¿Pero era imprescindible solicitar esto? No, Pues porque cuando un tema es como cuando el juez Baltasar Garzón solicitó un certificado de que Franco había fallecido para el tema de lo de la memoria histórica. Pues esto es lo mismo, todo el mundo sabemos que el líder el líder de Podemos en el Congreso de los Diputados es Pablo Iglesias y el que segundo de a bordo es Íñigo Errejón. Pero bueno, quieren rizar el rizos y demorarlo. Pues así tenemos los ciudadanos el criterio de cómo funciona esta justicia en España. En fin, veremos en qué queda esto. Miguel, ahora vamos a irnos a los Puyol, al clan, a esta mafia que tenemos aquí. Ha declarado todos, el capo, la mujer, el hijo y hasta el que pasaba por allí. Sí, bueno, afortunadamente, pero lo que pasa es que no pasa nada. No, o sea, Puyol y su mujer y Marta Ferrusola. Es una organización criminal, bueno, conservan mucho poder en la sombra. Que van a mover las ramas para caer los nidos, sí, ¿no? que pueden caer muchísima gente, desde Felipe González, cuando de alguna manera entierran el tema de banca catalana, y ellos saben pues que hay mucha porquería en los sucesivos gobiernos de España que pactaron cuando Jordi Puyol era presidente de la Generalitat. Ya, Miguel, pero es que no hay derecho. Los ciudadanos tenemos derecho a saber todo lo que ha pasado y si hay que regenerar España entera, pues tendríamos que hacerlo, ¿no? Bueno, tenemos miedo los españoles a lo que puedan hacer los catalanes. Todavía tiene bula. Yo quería hacer referencia que las primeras declaraciones del hijo, del primogénito, las efectúa cuando estaba
de titular de la Audiencia Nacional del Juzgado Central de Instrucción número 6, Pablo Ruz. Pedimos en aquel momento que le retiraran el pasaporte, no se lo retiró, no adoptó ni la más mínima medida cautelar, y estoy totalmente convencido que después de un año pues se han podido destruir absolutamente todas las pruebas. Que ahora haya adoptado el nuevo sustituto en la Audiencia Nacional de Pablo Ruz la medida cautelar, que es la más suavecita de todas, retirar el pasaporte, ya no sirve para nada. No te vayas de España a darte un garbeo sin antes comunicármelo, a ver, chaval, no me lo pongas complicado, qué vergüenza. Una vergüenza, pero este es el país que tenemos, y esta es la justicia que tenemos, una justicia que está bajo mínimos. Menos mal que la justicia ha adquirido ya un poquitín de credibilidad con el tema de la infanta, y solamente faltaba que le hubieran aplicado la doctrina Botín. Entonces, bueno, ya no se hubiera podido creer nada en la independencia del Poder Judicial en este país. Yo solo rompería una lanza en el beneficio de la duda, pero esgrimiendo un argumento que... ¿De los Pujol? No, en el caso de la manera de funcionar en ámbito judicial, en este caso concreto. O sea, creo que hay ocasiones... En el de Pujol Jr., Jordi Pujol Jr., creo que puede darse situaciones en investigaciones judiciales que aparentemente parecen flagrantes, el hecho de cómo no se le retiran los pasaportes, cómo se le deja aparentemente libre. Hay casos en los que eso se hace para monitorizar al sujeto en cuestión y saber qué acciones toma. Es decir, pues para recabar más pruebas entonces eso aún. Desde el minuto 1, sí, no ahora. Pero claro. no lo puedes, evidentemente es una acción así, no la puedes anunciar. O sea, es algo que en cierta manera se puede hacer bajo cuerda, o para recabar más pruebas o más indicios que aseguren dejarla suelta para hacer un seguimiento a ver por dónde. Sí, es un argumento que puede ser válido. Puede darse, yo no digo que sea dado en este caso, válido, pero que podría ser. ¿No la han estado siguiendo durante todos estos años? Pues no lo sé, debería hacer un seguimiento, pero... El caso es que la investigación, lo que parece tener claro, es que contaba con varias cuentas en diferentes lugares, que había un entramado societario en el que se recibía dinero, por ejemplo, de 5 empresas que llegaron a ingresar 11 millones de euros por tareas de asesoramiento, consultoría, estas cuestiones que muchas veces son un poco difusas de justificar o explicar, y en todo caso, en todos los casos, o sí, empresas que habían recibido adjudicaciones del sector público, con lo cual es la vieja forma de haber llevado a cabo labores corruptas no solo en Cataluña, sino en toda España. Es decir, esa connivencia entre empresas a las que concedes contratos y que luego devuelven el favor por otro lado. Pero eso por un lado, por otro lado está la evasión de capitales, se están llevando el dinero, primero a Andorra, de Andorra a México, hablamos de millones de euros, no hablamos de 4 céntimos. El tema de Jordi Pujol Ferrusola fue también determinante en la confesión que hizo su exnovia, Victoria, que efectivamente tenía una información de primera línea, y ella ante el juez Pablo Ruz manifestó pues que llevaba maletines con billetes de 500 euros a Andorra. O sea que hay testimonios que indudablemente dejan de manifiesto que este era el capo de la organización criminal de todo el clan Pujol Ferrusola. ¿El capo es este, no es el padre? Bueno, el padre está detrás, pero el que iba al extranjero, el que manejaba todo el entramado societario de sociedades instrumentales era este. El padre estaba en Barcelona, él no se movía, pero dirigía la operación, pero el vehículo era el hijo mayor. No, la coartada o la razón en la que se escuda el clan Pujol, prácticamente solo le queda esa carta, que es la de la herencia del abuelo Florenci Pujol. Sí, que ha quedado demostrado que no ha podido acreditar el testamento ni esa herencia. Y además ya dijo la hermana... Eso ya lo dijo en Barcelona, en el Juzgado de Instrucción 31, y ahora lo ha ratificado aquí. Entonces, ¿dónde está el testamento de esa herencia de tu padre? ¿Y los dineros antes de tu padre Florencio, dónde están? Y tu hermana dice que lo repartió con sus hermanas, y su hermana diciendo, oye, que a mí no me ha llegado nada. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea que bueno, yo tengo pocas esperanzas y poca confianza en que los Pujol paguen por todos los delitos que han cometido, entre poca y ninguna. Será una pequeña sanción. No, una pequeña sanción, no, a la cárcel hasta que devuelvan el dinero. Pero no lo van a hacer.
Ya, pues los muy mal. jueces en O sea, este país. pues por eso digo que tengo poca confianza en la justicia. Es que no puede Yo no ser. tengo o sea, ninguna. entre poca y nada, ¿no? Y me duele hablar así de un poder, lo mismo que hace años había 3 instituciones en este país que eran totalmente respetadas, que eran los sacerdotes, cuando iban con su sotana, los militares, cuando presumían de ser un militar, iban con el uniforme en la calle, y los jueces, que se les tenía un gran respeto. Ahora, ni jueces, ni militares, ni sacerdotes. Entonces, bueno, pues es el país que tenemos, desgraciadamente. Una generación de, en fin, vamos a ver en qué termina todo esto, y ojalá, yo ahora mismo firmaría porque los metan en la cárcel hasta que devuelvan el dinero. Oye, que si lo devuelven, que no hace falta que los metan en la cárcel, no me importa, pero que devuelvan el dinero, que es de todos los españoles, que es que nos están robando permanentemente. En fin, otro que no sé si se va a ir de rosita y siguiendo en Cataluña es Arturo Mas. ¿Qué ha pasado con el instructor? Yo creo ¿Qué que pasa es bueno, se ha cambiado de instructor. ¿Pero por qué? ¿Quién Bueno, lo ha solicitado? Bueno, nosotros habíamos denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial al instructor que estaba llevando el tema de Arturo Mas. ¿Por qué? Porque se le ha visto el plumero. Es un juez que tiene sentimientos independentistas, ha estado ralentizando todo lo que ha podido, pruebas que habíamos pedido, incluso a estas alturas de la película todavía no tenemos el vídeo de la comparecencia bochornosa de Arturo Mas, donde el juez instructor anterior le dejaba tranquilamente sacar del bolsillo un panfleto político y hacer un mitin delante del fiscal, de la acusación popular y del propio juez instructor. En estos momentos ya ha pasado a un segundo plano el juez anterior, y este nuevo juez, que tenemos buenas referencias de él, creo que va a activar el procedimiento, y Arturo Mas será procesado por un delito de desobediencia al no cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y además nosotros pedimos también otro delito, el de malversación de caudales públicos, de destinar dinero público para ese referéndum fantasma, para ese referéndum ilegal e ilícito que celebró en Cataluña. Aquel del 9 de noviembre. El 9 de noviembre. No sé, yo tampoco confío mucho en esto, ¿qué quieres que te diga? Es que en el caso de Artur Mas yo creo que es un peldaño más en la historia del clan Puyol y del independentismo. Sí, de la historia de uno de los ejemplos paradigmáticos de caciquismo en la historia reciente de España, que no es algo del siglo XIX y en tiempos pasados, sino es bien presente y bien reciente, y ahora vemos pues sus efectos pues cuando peor vienen dadas, ¿no? Pero es algo que se ha venido fraguando desde hace mucho, y Artur Mas yo creo que lo único que hace es ser el resorte del clan Puyol y de todo lo que ha significado Convergencia para presionar políticamente y de alguna manera un poco retrasar o echar tierra sobre todo el escándalo que supone pues todos los años que han estado, que son varias décadas de caciquismo, de robo y de tensión política. Yo creo que un simple resorte, ¿no? Uno más en esta trama. Que ahora está impulsado por el nuevo presidente Puigdemont, que ya sabéis que ha iniciado el proceso de desconexión con España para transformar Cataluña en una república independiente. Ya se ha iniciado la ley de seguridad social, la ley de haciendas locales, y el otro día reunió a todos los cónsules como diciendo, bueno, vosotros sois los embajadores de vuestro país aquí en la nueva República Catalana. Y mientras tanto, mientras la Generalitat está lanzando misiles contra el gobierno de España, el gobierno de España le está respondiendo con tirachinas. Esa es la desgracia que tenemos en este gobierno en funciones. Está paralizado. En fin, hoy no tenemos tiempo para más. Quería yo haber hablado del tema de la infanta, pero abriremos con ello la próxima semana, puesto que esta misma semana declara el día 19. Declara la el infanta. El viernes día 19. Con lo cual ya la próxima semana tendremos más información al respecto. Y podremos hablar no solo de la declaración de ella, sino también de los que han pasado ya por allí. Pues Miguel, muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí, y nos vemos la próxima semana. A vosotros. Así es, lo mismo te digo, hasta la semana que viene. De ustedes me despido, les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios @puntodencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más, y ya saben, aquí les espero. Un saludo.